Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer espacio abierto encuentro con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, en este módulo, módulo número 1, llamado las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Hoy, miércoles 10 de agosto de 2022, es el inicio y primer espacio abierto dentro de esta semana número 1. Y pues demasiado muy. Bienvenidos nuevamente. Yo ya el lunes les mandé tanto mi presentación como pues el mensaje de semana de bienvenida. Entonces, pues esperemos que se conecten algunos de nuestros compañeros a este primer espacio abierto. Recuerden que tenemos 2 espacios abiertos a lo largo de cada semana dentro de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Y pues reiterándoles la bienvenida, soy la maestra Nave Reyes García, su asesora virtual. Bienvenidos. Faltan 4 minutos para las 16 horas, para las 4 de la tarde, recuerden, en horarios de la Ciudad de México. Esperemos, por favor, que se incorporen para dar inicio y que nos den las 16 horas. Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente.
Ya son las 16 horas, las 4 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Vamos a dar inicio y esperando que se incorporen a la brevedad algún compañero o compañera o algún estudiante dentro de este primer espacio encuentro con su asesora virtual, dentro de esta semana número 1, dentro de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información en la sociedad y la comunicación en la sociedad. Recuerden que estos, en este caso, nuestro módulo de recursamiento 460808-2022, pues tiene una duración de un mes, 4 semanas. Entonces vamos a dar inicio. Recuerden que cada semana vamos a tener 2 espacios abiertos. Encuentro con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, y van a ser los miércoles y los viernes. Recuerden, miércoles y viernes. Los lunes inician las semanas y finalizan los domingos. Apertura de cada semana. Reitero, los lunes a las 0000 horas y con cierre el domingo a las 23:59 horas, es decir, 11:59 de la noche. Recuerden, siempre son horarios de la Ciudad de México. En el caso de la semana 1, 2 y 3, se puede dar extensiones por parte de una servidora únicamente o dar oportunidad de entregar fuera de tiempo de actividades integradoras, ¿ok? Es muy importante decirlo desde el inicio. Yo no puedo dar extensiones ni aperturar actividades formativas o cuestionarios socioemocionales. Solamente puedo dar extensiones en este módulo de actividades integradores únicamente de la semana 1, 2 y 3, pero de la semana 2 no puedo dar apertura de la actividad 4 foros, que la actividad integradora 4, porque es un foro, ¿de acuerdo? Entonces es importante decir desde el primer día cómo vamos a trabajar. Entonces reitero, una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, les da la bienvenida y bueno, ya me estoy adelantando un poco diciendo lo de los elementos de actividades. Empecemos en a ver si se conecta algún compañero y si no, recuerden que siempre les dejo la grabación en la grabación, que es en el canal de YouTube de una servidora, su asesora virtual, a partir de este correo institucional. Entonces, les comparto siempre la grabación y el vínculo del link o URL, la dirección del video que subo. Este video lo subo a YouTube para que ustedes lo puedan revisar y les recomiendo que independientemente de por situaciones de tiempo laboral, personal y profesional, pues no pueden de pronto ingresar a estas sesiones, a estos espacios abiertos, encuentro con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García. Les pido que los revisen porque en ellos siempre vemos los temas, los contenidos de cada unidad y obviamente de cada semana y por lo mismo también las características y elementos a entregar en cada actividad integradora y en general en todas los elementos a entregar en cada semana. Y bueno, es muy importante recordar y darles la bienvenida a este primer espacio abierto. Todos los espacios se realizan miércoles y viernes a las 16 horas, ¿de acuerdo? El propósito de este primer espacio dentro de la semana 1, esta sesión sincrónica, es explicar las actividades y temas de nuestra semana 1 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como por supuesto reiterarles la bienvenida y presentarme nuevamente a ustedes. En el caso de una servidora, les compartí un poco de la presentación en un video que les hice con mucho gusto y bueno, también en la presentación que les coloqué en el anuncio de bienvenida y presentación. Cada semana les voy a compartir, obviamente en esta semana número 1 fue la presentación y bienvenida de una servidora, pero cada semana también les comparto igual una bienvenida de semana en donde les digo qué actividades hay que realizar, así como por supuesto un anuncio donde les coloco la invitación tanto al primer y al segundo encuentro de espacio abierto con su asesora virtual, reitero, una servidora maestra Anaí Reyes García.
Y es importante reiterar el propósito formativo, no solamente de estos espacios abiertos, sino de nuestro módulo 1, llamado Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, el cual tiene como propósito formativo usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Este es nuestro propósito formativo de nuestro módulo número 1, las tecnologías de la información y la comunicación. También comentar las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, maestra Naybe Reyes García, que es el correo electrónico institucional, que es av.anaibet.reyes@preplinea-mediosep.edu.mx, en donde constantemente les voy a estar mandando sobre todo recordatorios de, hey, por favor, ingresen a entregar actividades en tiempo y en forma. Recuerden, la apertura de las semanas dentro de este módulo son los lunes y con cierre los domingos. Y los espacios, encuentros abiertos, son miércoles y viernes, por si tienen cualquier duda, aparte de que en estos espacios pues vemos los elementos como temas, características de actividades a entregar. Si tienen también alguna duda, pues también puede ser una forma de comunicación estos espacios, aparte por supuesto el correo electrónico, el foro aprendiendo, que en cada semana encuentran un foro en donde ustedes pueden compartirme sus dudas, sus comentarios, aparte de algún elemento que nos solicita, como en esta semana número 1, que pues nos pide que nos compartan sus experiencias y demás elementos, ¿de acuerdo? Por supuesto, y creo que esta es la forma y la mensajería dentro de la plataforma. En lo personal, considero que es la forma más rápida, eficaz y eficiente para que ustedes como una servidora se puedan comunicar. Ahí en medio, entre la campanita de notificaciones y su nombre, está el icono de globito de mensajes. Ahí con mucho gusto ustedes me pueden mandar un mensaje privado, personal, si tienen alguna duda, algún comentario o desean alguna extensión. Reitero, únicamente doy extensiones de actividades integradoras 1, 3, 5 y 6. No se dan extensiones de actividades de la semana 4, que es el proyecto integrador. Todas las actividades de la semana 4, reitero, no se dan extensiones. De una vez les aviso para que estén muy conscientes de las actividades integradoras de la semana 1, 2 y 3, salvo el foro de la semana 2, que es la actividad 4. Actividad 4 integradora 4, que es un foro, ahí yo no les puedo aperturar el foro. Pero las actividades integradoras 1, 2, 3, 5 y 6 sí les puedo llegar a dar una extensión, pero las actividades de la semana 4 ahí, o semana de integración, ahí no hay extensión para ninguna actividad de esa semana 4, no hay extensiones. Entonces, para que estén muy conscientes de eso desde el día de hoy, desde el primer día, en esta semana, en este primer espacio, en nuestra semana número 1. Vamos a ver las actividades del curso, como les comentaba, sus porcentajes que vienen ahí en plataforma. Les reitero, en la semana número 1 tenemos 2 actividades integradoras, que vale cada actividad integradora 7%, como pueden observar y lo que les decía hace unos minutos. De la semana 1 a la semana 3 hay actividades integradoras. En el caso de la actividad integradora 1, 2, 3, 5 y 6, yo les puedo dar extensiones. Supongo una extensión es darles más tiempo después del plazo. En el caso, por ejemplo, que alguien me diga, maestra, el domingo por alguna situación no pude enviar mi trabajo, el lunes se contactan a través de mis mensajes o de mensajes dentro de la plataforma y me dicen, maestra, quisiera que me diera una extensión o para subir mi actividad integradora 2 el lunes que viene, por decirles un ejemplo claro, te doy hasta el miércoles para que la subas, ¿de acuerdo?
es una extensión, le doy un poquito más de tiempo por alguna situación. En el caso de las actividades integradoras, es importante que ustedes las realicen porque valen el 42% dentro de la calificación del módulo, ¿de acuerdo? Les reitero, en el caso de las actividades de la semana 4, no hay extensiones para ninguna de las actividades de esta semana 4 o semana de integración, que en el caso de la semana número 4 es el proyecto integrador que tiene un porcentaje muy grande, pues el valor es del 30% del total de la calificación, así como un foro de integración dentro de la semana 4 que vale el 8%, la autoevaluación 5% y la actividad en plataforma que son las actividades formativas. Reitero, en el caso de las actividades de la semana 4 no hay extensiones para esas actividades. Por ello es importante que la semana 4 entregue y en todas entreguen todo en tiempo y en forma. Pero reitero, en el caso de las actividades integradoras de la semana 1, 2 y 3, salvo la actividad integradora 4, sí les puedo llegar a dar una extensión. No les doy extensiones de actividades formativas ni, por supuesto, cuestionarios socioemocionales. Yo no puedo abrir esos elementos. Lo único que yo les puedo dar más posibilidad o darles más tiempo para extensiones de esas actividades integradoras, salvo la actividad integradora 4, que es un foro que les reitero, ese sí no lo puedo abrir. Con gusto les puedo dar un poco de espacio. Obviamente, solamente si lo necesitan. Yo espero que ustedes todos entreguen en tiempo y en forma y no haya necesidad de alguna extensión. Únicamente reitero de las actividades integradoras, y salvo la actividad integradora 4, que esa no puedo dar, con gusto les doy extensiones. Semana 4, ninguna actividad puedo dar, ni proyecto integrador, ni foro de integración. Ahí sí yo no puedo dar extensiones, aparte porque es el cierre del módulo. Y reiterarles, no hay extensiones en actividades formativas, ni en cuestionarios socioemocionales, ni solamente en actividades integradoras. Espero quede claro. Cualquier duda, reitero, estoy a sus órdenes en el correo institucional y por supuesto dentro de la mensajería, dentro de la plataforma. Por otro lado, tenemos las actividades de habilidades socioemocionales, que es un cuestionario de habilidades socioemocionales. Cada uno vale 5%. El primero se realiza esta semana, número 1 y en la semana 3 esas actividades socioemocionales o cuestionarios de habilidades socioemocionales valen el 10% del total dentro de la calificación de la materia, dentro de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación y todas las actividades formativas, los ejercicios práctica que se tienen que subir, porque hay algunos que no, pero todos los que se tienen que subir y realizar, como que son cuestionarios que se califican automáticamente en el momento en que ustedes les dan enviar estas actividades formativas, tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta. Estas actividades en plataforma, un valor del 5% del total de sus calificaciones. Esta es la forma en cómo se evalúa las actividades en el curso. Entonces, 42% sus trabajos de actividades integradoras, 30% proyecto integrador, 8% el foro de integración, estas últimas dos, proyecto integrador, foro de integración y autoevaluación también, son de la semana número 4, que no hay extensiones para ellas, y las habilidades socioemocionales, como las actividades en plataforma, reiterarles que tampoco hay extensiones de estas, entonces por favor realícenlas cada semana en tiempo y en forma. ¿Ok? Continuemos. Nuestra primera semana inició este lunes 8 de agosto de 2022 y finalizará este domingo 14 de agosto de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche. Recuerden, horarios de la Ciudad de México. Y siempre les pido, por favor, cada actividad tiene rúbricas de qué tienen que entregar, características. Revisen siempre las rúbricas, por favor.
En este caso, en nuestra unidad 1, llamada las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, que es lo que se va a ver, los contenidos en esta primer semana del módulo. Los temas de la semana son la evolución de los medios de comunicación. Vamos a dar brevemente los elementos de cómo se ha desarrollado esta evolución de los medios de comunicación. Es importante recordar que las tecnologías de la información y la comunicación tienen mucho en relación con el desarrollo y la necesidad de los seres humanos de estar conectados, comunicados, compartir ideas, emociones, sentimientos, porque se dieron cuenta que a través de la comunicación es una forma de cohesión social. De hecho, comunicación significa, viene de la palabra poner en común, de comunicare, poner en común, etimológicamente. Entonces, los seres humanos se dieron cuenta que al desarrollar un idioma, un lenguaje, podían transmitir y compartir lo que estaban pasando. Desde el año 5000 antes de Cristo, la pictografía es una de las comunicaciones visuales más antiguas donde se hacen representaciones de animales y pues hemos visto que justamente estos elementos en cuevas, desde los elementos prehistóricos, pues nos muestran estas representaciones, una forma de que pues directamente estas personas transmitían a través de estos símbolos, de estos dibujos, cómo vivían, qué animales cazaban, y eso pues al final del día es una forma en que se comunicaban, no para unos cuantos, sino también para las personas que en su momento a la larga pasaban por ahí y pudieran observar cómo vivían. La carta es un medio de comunicación que ha existido desde el año 2400 antes de Cristo. Es un medio de comunicación escrito, como sabemos, donde existe un emisor enviado a un receptor. Normalmente, pues el emisor es el remitente y el receptor es el destinatario. Existen los primeros documentos de un servicio de mensajería desde el año 2400 a.C. en el antiguo Egipto. También hay evidencias de que existía un sistema postal desde la antigua Persia, China, India y Roma, por supuesto, establecidos desde el año 1874 a.C. Por otro lado, ya mucho más adelante, ya en 1843, se desarrolla lo que conocemos como el fax, aunque en su momento su inventor, un inventor y relojero escocés llamado Alexander Bain, patenta la primera máquina de fax el 27 de mayo de 1843, 33 años antes que Alexander Graham Bell inventara el teléfono, y que pues en ese momento este servicio comercial de fax se llamaba Pantelégrafos y se abrió en las ciudades francesas de París y Lyon en el año 1865. Sin embargo, los faxes fueron exitosos después de 1906, ya que los diarios empezaron a compartir no solamente textos, sino imágenes, y era una forma de comunicar pues lo que estaba sucediendo en el mundo a través del fax. En el 1876, el telégrafo es un dispositivo de comunicación diseñado para transmitir. Es desarrollado en 1865, en noviembre de 1865, por el ingeniero William Lee Style. Es el primer telegrama, y en 1876 Alexander Graham Bell lo patenta. Este dispositivo se caracterizó en su época por la velocidad para la transmisión de datos y, dependiendo de la distancia, se cobraba sobre todo por cada letra que se colocaba en el mensaje. El 14 de enero en 1876, Alexander Graham Bell lo patenta en Estados Unidos, no lo inventa, porque quien fue el que inventa el teléfono fue Antonio Meucci, y lo que lo bautizó como el teletrófono, perdón, y es una gran innovación técnica. Durante mucho tiempo se le consideró a Graham Bell
el inventor del teléfono. Sin embargo, Bell no fue sino únicamente lo que hizo fue patentarlo en Estados Unidos y después ya se le da el reconocimiento al inventor, que es Antonio Meucci. Y bueno, en 1901 y a la par se está desarrollando en 1800, finales de 1800, principios del siglo XX, el cine, que aquí no viene en esta línea del tiempo que les coloqué como recurso de apoyo digital y que estamos viendo justo en este primer encuentro, primer espacio abierto con una asesora virtual, su servidora maestra Nayber Riz García. El cine, es importante decirlo, Thomas Alva Edison tenía una patente en Estados Unidos. Entonces, como sabemos, el cinematógrafo se desarrolla por los hermanos Lumière en Francia a finales de 1800. Sin embargo, por este permiso que tenía este Thomas Alva Edison, que era algo similar al cinematógrafo en Estados Unidos, no le dan acceso a los hermanos Lumière franceses en Estados Unidos de América. Pero en Estados Unidos mexicanos, en México, en nuestro país, sí le dan acceso. Entonces, las primeras imágenes y escenas grabadas en nuestro país se realizan por parte de los hermanos Lumière a Porfirio Díaz. De hecho, hay algunas escenas que tiene ahí la Cineteca Nacional, donde los hermanos Lumière graban a Porfirio Díaz cabalgando en lo que es el Paseo de la Reforma, en Chapultepec y demás. Y las primeras transmisiones, más que transmisiones, perdón, las primeras proyecciones del cine en nuestro país se realizan en el Zócalo capitalino y en algunos lugares del centro de México, en particular en donde proyectaban, pues las secuencias de las proyecciones de los Lumière eran, no sé, un día común en Francia, en París, el tren de arribando a las estaciones de la ciudad, lo cual impactaba mucho a los pobladores de la Ciudad de México en ese momento, porque pues imagínense ver el movimiento 24 cuadros por segundo, que es lo que hace que existe este movimiento en el cinematógrafo. Y bueno, este medio de comunicación, como es el cine, también fue una forma en que la gente, al ver las películas, conforme fue desarrollando como industria, también el cine era una forma de comunicación porque antes de que iniciaran las proyecciones de las películas que se desarrollaban en nuestro país o en el mundo, siempre había como unos cine minutos que eran noticias de lo que estaba pasando en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, y era también el cine una forma en que las personas asistían no solo para entretenerse, sino también para informarse, pues de lo que estaba aconteciendo en el mundo, que pues no existían tantos elementos de desarrollo de las telecomunicaciones. Sin embargo, el desarrollo de estos medios masivos pues permitían la interacción y sobre todo el estar informado de lo que estaba pasando, no con la instantaneidad con la que estamos acostumbrados hoy en día, pero pues sucedía. La radio, que ya se desarrolla a partir del año 1901, es directamente un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio y fue Marconi, Guillermo Marconi, el que inventa este italiano, se le atribuye en 1901 la primer transmisión e invención de la radio, pero después se observan y se desarrolla que el que tuvo como la visión antes de Marconi fue directamente Nikola Tesla. Para 1943, por votación del Congreso de Estados Unidos, la intención de la radio fue para Nikola Tesla. Sin embargo, Marconi se le consideró fue el primero en hacer una transmisión a través del uso de señales de audio de ondas de Hertz en Europa. Y bueno, este medio también, la radio, se vuelve
un elemento de inmediatez, de compartir, mientras que en el cine tenías que esperar que llegaran los rollos y la proyección, pues obviamente las noticias tardaban en ser enviadas, además de que pues de pronto no se podía estar comprando y informando al instante, y la radio sí les daba esa instantaneidad, esa rapidez que ya implicaba conectar el mundo y lo que sucedía. Por supuesto, la televisión en 1926 es inventada por el escocés John Logie Baird. Es un medio de comunicación que sirve para transmitir por medio de corrientes eléctricas u ondas hertzianas la imagen en objetos animados. Y este escocés John Logie Baird, quien efectúa la primera experiencia real utilizando dos discos, uno como emisor y otro receptor, pues empiezan las primeras transmisiones de televisión en la década del 1920. Importante decir que para el siglo XX el desarrollo de la televisión entra en auge y en desarrollo, sobre todo con el desarrollo de la televisión a color, desarrollado por nuestro compatriota mexicano, el buen ingeniero González Camarena, Guillermo González Camarena, que fatídicamente, después de vender la patente a Estados Unidos de la televisión a color, muere en un accidente automovilístico en la carretera de Acapulco. Entonces, sin lugar a dudas, la televisión se ha vuelto actualmente el medio, sobre todo la televisión abierta, más importante y más costoso, pero el que más se sigue viendo y utilizando en nuestro país, según estadísticas y encuestas. Sí hay otro tipo de cable de televisión de paga, pero la televisión abierta, gracias a Guillermo González Camarena, cambió todo el panorama y la forma en que se conocía. Para 1930, 36 empiezan el desarrollo de las computadoras en Harvard y en diferentes partes. El computador también, o computadora u ordenador, en los 40 se desarrolla. Conrad, un ingeniero alemán pionero, pues le presentó en su momento a Hitler y a sus, bueno, más que a Hitler, a sus eh, colaboradores, el desarrollo de un sistema como es el ordenador, pero no le hicieron caso, ellos estaban muy confiados en que con su sistema aéreo y con lo que tenían de buques, pues podían ganar la guerra. Pero bueno, afortunadamente a Conrad no le hicieron caso, este ingeniero alemán. Cito, bueno, tal vez la historia hubiera cambiado. Obviamente para los años 40, 50, los computadoras ocupaban enormes espacios porque eran transistores que eran de bulbos, eran unas cosas impresionantes. Conforme se fue haciendo y reduciendo el espacio dentro de las mismas, pues se desarrollaron los computadores o procesadores o laptops personalizadas que permitían esto a través de empresas como en su momento directamente Mac, después Macintosh en su momento, que era Mac. Luego se desarrolla lo que es, por ejemplo, Microsoft, IBM, que ambos, tanto en su momento Steve Jobs y el mismo pues fundador de Microsoft, Bill Gates, tienen mucha idea con base en que se desarrollan y trabajan y colaboran con IBM, y de ahí pues bueno, la historia es otra. Importante decirlo que es gracias al desarrollo del Internet, las telecomunicaciones, el surgimiento de los ordenadores, que las tecnologías de la información y la comunicación generan y permiten pues compartir ideas, imágenes, información a través de esta red de redes que es el Internet. Y es gracias al científico británico Berners-Lee quien ideó el sistema de dominios de hipertexto y de navegación y desarrolla el sistema de protocolos HTTP y sobre todo compatibles utilizando siempre el sistema de protocolos HTTP, pero sobre todo el desarrollo de Berners-Lee, Sir Berners-Lee británico, es gracias al desarrollo de lo que conocemos como el triple W o World Wide Web,
Gracias a él, pues el Internet es lo que es a la fecha de la red de redes que vamos a ver a continuación. Para 1971 se desarrolló el correo electrónico que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica por el estadounidense Raymond Samuel Wright Tomlinson. Él es el que desarrolló el famoso correo electrónico. Ya para los años 90, finales de los 90, principios del siglo XXI, surge el gran buscador y gran navegador llamado Google, que fue creado en septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin, una empresa muy prestigiosa que se puede conectar en cualquier lugar del mundo y pues también se considera una red social que permite interactuar con personas, compañías y pues se ha vuelto el navegador más importante del mundo. Para 1990 y 98 también se desarrolla Facebook. Para 2005 YouTube, que es un sitio web desarrollado en febrero de 2005 por Chad Curley, Steve Chen y Jawed Karim. Para 2000 más o menos, finales de los 90, principios del 2000, Facebook, desarrollo, reitero, por Mark Zuckerberg. 2006, Twitter, es este sistema de microblogging que empieza con 100 palabras y que te permite desarrollar en 2006 por sus fundadores Jack Dorsey, Noah Glass, Ivan William y Biz Stone. Y para 2009 surge WhatsApp, desarrollado y creado por el ucraniano esta compañía Jan Koum y el norteamericano Brian Acton. Tienen acceso a WhatsApp más de 1.000 millones de personas. Como sabemos, se han vuelto parte del Meta Universo, la compañía desarrollada por Facebook, por Zuckerberg, que ahora el Meta es de la familia Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram y otros. Y bueno, y Messenger, por supuesto. Y bueno, entonces reiterar que, bueno, esta devolución y desarrollo de los medios masivos de comunicación junto al desarrollo de las telecomunicaciones, pues permitieron que muchos de estos medios impresos, como son otros medios grandes, importantes que no mencionamos, pero el primer medio de comunicación masivo es el periódico, que se desarrolla finales del siglo XVIII, principios del XIX, pero que su auge también se desarrolla sobre todo en el siglo XX. El periódico en su momento se presentaba en las primeras ciudades del mundo, en particular en las primeras urbes del mundo, como son Inglaterra, Alemania y demás. Entonces, después llegó, por supuesto, y se desarrolló en Estados Unidos. De hecho, el periodismo y la forma de hacer periódico del siglo XX, que es el que les comento, fue el que cambió mucho las formas en cómo vemos y conocemos ahora el periódico, que está en secciones, y bueno, también el desarrollo de las revistas, que son documentos de publicación diaria, los periódicos, mientras que las revistas son quincenales, mensuales o bimestrales, y pues que en el caso de la publicación del periódico, pues nos da textos. En su momento, antes de los años 80, el periódico únicamente era color. A partir de los años 90, 2000, pues ya se publican directamente en publicaciones diarias a color. Y además de todo, el periódico pues está dividido en distintos ámbitos. Sin embargo, las revistas y el periódico tienen la gran diferencia de que el tipo de papel es mucho mejor en la revista, es de diferentes temáticas o aborda un tema en particular, y el periódico pues tiene una publicación diaria. Hay algunos periódicos en el mundo que tienen publicación matutina y vespertina, o sea, en la mañana y en la tarde. En nuestro país, el periódico es un medio que ahora tiene emisiones, por lo general, una en la mañana y ya. No tiene la inmediatez y la rapidez ni los medios impresos. Sin embargo,
Gracias al desarrollo y la aparición de estas tecnologías de la información y la comunicación, pues han desarrollado recursos digitales que les permiten a la mayoría de estos medios, como las revistas y los periódicos en particular, digitalizarse, crear sus páginas, sus aplicaciones a través, en la mayoría de los casos, pues de tratar de ingresar a las nuevas generaciones, lo cual se vuelve una ventaja de esta transformación que se puede mantener a sus lectores informados de lo que sucede a cada momento. Vemos en periódicos como El Universal que cada 5 minutos te están informando de los acontecimientos más relevantes en el mundo, esto dentro de su página de internet. Pues obviamente su edición diaria la imprimen desde la madrugada para repartirla en la mañana muy temprano a los diferentes puestos de voceros de nuestro país, mientras que pues en sus páginas de internet estos periódicos te pueden estar, independientemente de su edición impresa, te pueden estar actualizando de lo que está sucediendo en el acontecer diario en la humanidad. En México existen muchos periódicos, ya mencionamos El Universal, Excelsior, La Jornada, pero no revista Proceso, Letras Libres, pero no solamente en México. Esta cuestión de los periódicos y las revistas que tradicionalmente imprimían sus ejemplares ahora fueron desarrollados en el medio electrónico, desarrollando recursos digitales y donde la mayoría de estos medios impresos incluyeron estas tecnologías a sus procesos. De hecho, en el 2008 hubo una gran fuerte crisis en el mundo porque, pues, como sabemos económicamente, hubo muchos periódicos también que se vieron afectados. Entonces, lo que han hecho muchas empresas de periódicos, lo que han hecho es tener su plataforma virtual y a través del cobro a sus suscriptores es como siguen viviendo y ya no venden tal vez viven no solo de los medios impresos, de los periódicos que venden impresos, sino también de sus suscriptores que se meten a sus páginas como el Reforma, que ellos en su caso, si tú quieres ingresar y ver la edición de Reforma completa, pues sí tienes que tener un NIP y obviamente pagar una suscripción, cosa que con otros periódicos pues no puedes hacerlo. Hay muchos periódicos en el mundo que tienen su página, que tienen suscriptores y no solamente reciben la impresión, sino también tienen acceso a otros elementos de los medios electrónicos. Y bueno, tenemos que hablar también de las bibliotecas virtuales. Antes ir a la biblioteca implicaba estar encerrado, buscando en los estantes los libros que queríamos. Gracias a las bibliotecas virtuales o bibliotecas sin muros, ahora ya existen recursos que no pertenecen a medios impresos, sino que ofrecen una riqueza de información veraz, completa y actualizada como las bibliotecas digitales o como los especialistas denominan bibliotecas sin muros. Estas bibliotecas virtuales son desarrolladas por muchas instituciones públicas y privadas, sobre todo para universidades, dedicadas a sus estudiantes, docentes y administrativos, pero también para el público en general. Por lo siguiente, tenemos ligas, como nos la colocan dentro de esta materia, como en este módulo, en esta semana, como la Biblioteca Vasconcelos, las bibliotecas de la UNAM, que es una de las más completas en el mundo y sobre todo en América Latina. Recuerden que las bibliotecas digitales no solo son un almacén de recursos de información electrónica, sino que ofrecen también servicios a los lectores como búsqueda de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consulta de diccionarios y anuarios, entre otros. Y todo en línea y de forma automática. Otro de los ejemplos de bibliotecas virtuales en nuestro país es la biblioteca del CIMBESTAF, del IPN, la biblioteca digital de la Universidad Autónoma Metropolitana, la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, la biblioteca virtual de las letras mexicanas, la biblioteca digital de la Universidad de Guadalajara, la biblioteca virtual de la Universidad Veracruzana, entre muchas otras también, como la Biblioteca Digital Mundial. Podemos hablar de la biblioteca más importante del mundo, que es la Biblioteca del Congreso, que se encuentra en Washington, entre muchas otras. Asimismo, podemos acceder en línea y gratuitamente a documentos que se resguardan en la Hemeroteca Nacional de México,
que esta Hemeroteca Nacional Digital de México, recuerden que tiene acervo desde de toda la historia de nuestro país, sobre todo desde inicios de pues directamente de la independencia y demás elementos. Las bibliotecas virtuales también, en particular algunos servicios como la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, concretamente ha desarrollado en línea su diccionario, el cual brinda una ayuda para resolver dudas sobre el significado, usos y sinónimos del español, así como incluye para México acceso al significado de algunos términos prehispánicos, noticias mundiales y otros recursos. Si no han revisado la página de la Real Academia de la Lengua Española o no han utilizado el diccionario en línea, háganlo. Ingresen a www.rae.es. Todos estos recursos están a disposición para consulta en casi cualquier tema y de cualquier elemento, lo cual amplía nuestros conocimientos. Eso es conveniente, explorar estos sitios, familiarizarnos con ellos e inclusive instalar sus aplicaciones para consultarlas desde los dispositivos móviles. Recordar, y es importante decirlo, lo comentábamos hace unos minutos, que el Internet es una red informática que permite la interconexión descentralizada de computadoras a nivel mundial para transmitir información. ¿Qué quiere decir esto? Que las computadoras alrededor del mundo se comunican entre sí sin importar el lugar en que se encuentran físicamente y sin que sea necesario una computadora principal. Entre los servicios que se comunican entre sí, pues se encuentran y los servicios que Internet proporciona, encontramos los siguientes. Acceso remoto entre computadoras, que es el Telnet, correo electrónico o servicios SMTP, transferencia de archivos o servicios FTP o P2P, y el famoso World Wide Web que les decía, desarrollado por Sir o Tim Lee, conocido popularmente como el www, que funciona bajo el protocolo HTTP. La conexión de redes de trabajo ha permitido crear todo tipo de herramientas que se pueden utilizar para trabajar, estudiar o compartir con los amigos. Internet, la red o la red de redes, como también se le dice, es un gran almacén de información, una memoria que se activa para buscar información y compartirla, intercambiarla para conocer, entretener o vincular personas, sin importar si en el lugar físico en que se encuentren esté cerca o lejos. Y es que gracias al Internet se han desarrollado navegadores o buscadores de Internet, que son programas informáticos o softwares para para permitir el acceso a la información que se guarda en esa web por otros usuarios. Todos se filtran y eliminan los elementos nocivos. ¿Qué podemos encontrar? Sobre todo en Internet, en los navegadores, lo que nos dan son archivos en formato de texto, video, audio o imagen. Todos los navegadores tienen un espacio ventana en la que se escribe la palabra clave del tema que estamos buscando, y el navegador realiza la búsqueda y despliega una lista con los resultados encontrados. Es importante decirlo que analizan y seleccionan la información estos navegadores que consideren pertinentes, pero hasta el momento ningún navegador es capaz de seleccionarlo. Solo tú, como usuario, tienes esa posibilidad de seleccionar y ver si esta información es pertinente o no de acuerdo a tus objetivos de investigación. Los buscadores o motores de búsqueda son programas informáticos diseñados por la búsqueda de información almacenada en diferentes formatos como páginas web, archivos de video, documento de texto, entre otros, localizándose en Internet. La búsqueda se hace mediante palabras o frases claves para rastrear e indexar la gran cantidad de información que se encuentra disponible en la red. Los buscadores más usados, el primero y el más usado y una de las marcas más importantes del mundo es Google, Bing, Yahoo, entre otros. Los buscadores se han convertido en una herramienta para facilitar el acceso a la información que se incorpora día a día a la red. ¿Y para qué sirve? Pues para realizar diferentes actividades, tareas académicas, laborales, así como entretenimiento.
Existen diferentes tipos de buscadores. Los generales, que están pensados para todo tipo de público, que brindan acceso a contenido muy visitado, el cual no siempre es muy confiable, pues muchas empresas pagan a estos buscadores para ser los primeros en la búsqueda y para una forma de captar a los usuarios. Y los académicos, que son búsquedas serias y especializadas dentro de estos tipos de buscadores académicos, y el más utilizado es Google Académico. También tenemos la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, llamado Redalic, que es un proyecto creado por la Universidad Autónoma del Estado de México, y su objetivo es ser una plataforma líder en servicios de información científica con acceso abierto a nivel internacional, orientada a cubrir las necesidades de información especializada. Hemos hablado también de la importancia del correo electrónico, que es un medio o email, que es un espacio virtual para el intercambio de mensajes en tiempo diferido y se redactan en textos que transmiten a un destinatario en busca de una respuesta, y estos pueden contener imágenes, fotos, tablas, emojis, etc. Es un medio, el correo electrónico o email, en el ámbito laboral, y se considera también un medio mucho más formal, pues es usado frecuentemente en las organizaciones para transmitir los mensajes dentro de las corporaciones, sin importar el tamaño de la empresa o institución. Hoy en día, el correo electrónico o email es un medio de comunicación escrita que se ha convertido en una necesidad para cualquier estudiante, especialmente si el programa es virtual, como es el caso de Prepa en línea CEP. Por otro lado, tenemos el chat, que son espacios más útiles como informales y sirven para informar y entablar una conversación, conocer, identificar algún malentendido en la asignación de tareas, precisar los detalles de una instrucción. Nos dice Rafael Serrano que en su tesis que pues, el chat puede servir como para observar inquietudes individuales e identificar la magnitud de los desacuerdos o de los rechazos, ya que los dialogantes manifiestan con relativa sinceridad a partir del uso de nicknames o apodos, pues lo que realmente sienten o piensan, y lo que hace que el chat sea un espacio más para identificar esos intereses de una forma más libre e informal. Serrano 2013. Y es que gracias a este desarrollo de los medios masivos de comunicación y las telecomunicaciones, el Internet, el desarrollo han permitido en los últimos 200 años estas invenciones tecnológicas, el intercambio de información para el desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación o TIC, que se han convertido en dispositivos tecnológicos que modifican radicalmente nuestra forma de aprender, conocer, hacer y también convivir, ya que nos han acercado. Aparte de que, bueno, comentábamos de que el correo electrónico, el correo de cartita, pues ayudaba a comunicarse, pues obviamente estas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad han cambiado nuestra forma de comunicarnos, de generar videollamadas. Tal vez tú puedes estar en Miami y otra persona esté en la Ciudad de México y otra persona esté en Chihuahua. Acercan a las personas, no solamente desde el punto de vista espacio físico, sino que independientemente de las distancias, acortan las distancias y nos facilitan muchos elementos, como el intercambio de información, de ideas, de emociones, de sentimientos. Puedes hacer una videollamada con esta persona que está en Mérida, o en Chihuahua, o en Miami, o en Francia, ¿no? Y estás en ese momento de forma sincrónica y con un acceso realmente pues relativamente económico, siempre y cuando tengas pues acceso a internet y el dispositivo que tenga la tecnología para hacer ese enlace de la videollamada a través de las diferentes aplicaciones y herramientas hasta WhatsApp. Las tecnologías de la información y la comunicación obviamente también han cambiado la forma en que aprendemos. La educación tradicional, presencial, con un profesor en un aula, se han modificado, y también lo tenemos que decir, la comunicación a distancia también ha evolucionado, y también la educación virtual, que es aprender sin la presencia del profesor y sin estar en un aula. Y bueno, la cuestión también ha desarrollado modelos híbridos en que combina tanto la presencialidad como
elemento semipresencial, ¿no? De pronto te vas a conectar ciertos elementos en línea, los vas a trabajar en casa, pero vas a ir un día a la semana a la escuela. Esos son los elementos híbridos. Y bueno, estas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad han afectado y se han desarrollado en la educación. En la educación presencial, pues ahora se utilizan dispositivos tecnológicos, por ejemplo, una computadora para hacer las tareas, o en la forma en que los maestros imparten clases de videos, con audios, con presentaciones digitales o inclusive utilizando recursos de Internet o en la manera que se buscan encontrar y manejar información a través de la web, así como conocer las herramientas que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación y utilizarlas en nuestra labor diaria. No solamente sirven para ser más eficaces y eficientes, sino también para convivir con otras personas y aprender colectivamente. Y bueno, vamos a entrar sin mayor problema a los temas y actividades a desarrollar en esta semana número 1 que les comentaba yo, les mandé el mensaje de bienvenida de la semana en donde ustedes encuentran pues las actividades a entregar esta semana. En este caso vamos a hacer actividad integradora 1 llamada buscar información, actividad integradora 2, uso e impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, la actividad formativa 1 llamada búsqueda de información confiable, donde les digo las actividades formativas, en este caso la 1, la 2, son actividades que se evalúan de forma automática al dar, enviar todo y terminar. Ustedes pueden revisar su calificación, donde tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta. En el caso del cuestionario preparación para el aprendizaje en línea, un solo intento. Este es para que nos apoyen para ver su opinión respecto a qué podemos mejorar y cambiar de prepa en línea CEP. Y el ejercicio de práctica uso del teclado únicamente es para que descarguen y practiquen y no hay que subirlo en ningún lugar en esta semana. La actividad socioemocional, que es un PDF que se descarga interactivo y que es necesario que ustedes lo llenen y vean el video para poder resolver y contestar el cuestionario socioemocional, que ese se califica de forma automática y tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta. Por favor, contesten la actividad. Bueno, vamos a empezar antes de que ya les dije ahí más o menos elementos. Ahorita les voy a decir porque se nos acaba el tiempo. En el caso de la actividad integradora 1, ya viene ahí la plantilla que ustedes tienen que descargar. Ustedes van a descargar ese documento de procesador de texto directamente en donde dice descarga el documento fuentes de información. Ustedes le dan clic ahí en la palabra fuentes de información y van a descargar la plantilla que ustedes van a utilizar para realizar esta actividad integradora 1. Una vez que lo terminen y que respondan con base y con las preguntas y hagan su investigación, siempre es importante que ustedes coloquen sus fuentes, de dónde lo están colocando. Usen y citen con APA, ¿de acuerdo? Siempre es importante porque es un elemento que siempre se les evalúa la parte del plagio en las rúbricas y eso implica que ustedes coloquen y para las citas o de donde están parafraseando la información, de dónde la sacaron. Entonces es importante que lo hagan. En el caso de que una vez ya terminen de contestar y desarrollen esta plantilla con portada y contesten qué son las TICs y demás elementos que lo solicitan y hagan la investigación en los diferentes medios y coloquen la liga de la fuente, guárdenla con el nombre, las nomenclaturas o nombres como se nos indica, porque es algo que también se les califica en la rúbrica. En este caso siempre van a ser los dos apellidos, paterno, materno, guión bajo, su primer nombre, si tienen varios, solo es necesario colocar uno, guión bajo, en este caso de la actividad integradora 1 es MS1, S1, AI1, ¿de acuerdo? En el caso de la actividad integradora 2, llamado uso e impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, hay que elaborar dos archivos, un procesador de texto y una hoja de cálculo, que incluyan una tabla con los datos solicitados, una conclusión sobre los resultados y las respuestas a las preguntas proporcionadas.
¿Cómo lo realizarán? Aquí yo les coloco lo que dice directamente en la rúbrica. Van a crear una tabla en una hoja de cálculo y otra en un documento de procesador de textos con los siguientes elementos. En ambas tablas deben de agregar una tabla a la derecha que diga hogares en México con computadoras pero sin internet. En ambas tablas, tanto en el de Word como Excel, el número de hogares en México con computadoras pero sin internet por año. Para ello, en la última columna, realiza la resta de hogares en México que cuentan con computadora menos el número de hogares que cuentan con conexión a internet por año. En Excel pueden restar los valores de las celdas en la forma que se muestra en el video que nos colocan en la plataforma. Busquen información sobre la importancia del Internet en la sociedad actual, consulten mínimo 2 diferentes fuentes y coloquen de dónde son las fuentes, pues recuerden verificar la confiabilidad de la información. A partir de la información consultada en ambos documentos, generen una misma conclusión de al menos 12 renglones que van a colocar, reitero, tanto en la hoja de cálculo como en el procesador de texto sobre las implicaciones de tener acceso a Internet y cuál es la situación en México, así como coloquen siempre las fuentes de consulta, no solo la URL, sino el nombre del autor o la página de donde están colocando y la fecha en que hicieron la consulta. En ambos documentos tienen, de acuerdo con su experiencia, tienen que colocar las siguientes preguntas. ¿Qué ventajas encuentras en la utilización de la hoja de cálculo en elaboración de tablas? ¿Para qué tipos de tareas utilizarías la hoja de cálculo y para qué tipo de tareas utilizarías el procesador de texto? Ambas preguntas con su respuesta, reitero, la tienen que colocar tanto en su hoja de cálculo como en su hoja de procesador de texto. Una vez que realicen lo que se indica en los documentos, guárdalos con el siguiente nombre. Apellidos, guión bajo, primer nombre, M01S1AI2, guión bajo Word, el que es el procesador de texto, y el que es hoja de cálculo, sus dos apellidos, guión bajo, su primer nombre, guión bajo M01S1AI2, guión bajo Excel. Suban y cargan ambos archivos en la plataforma. En el caso de la actividad formativa, les reitero, son actividades donde ustedes deben por lo mismo revisar todos los materiales de cada semana para poder obtener buenas calificaciones en las actividades formativas, que reitero, no hay extensiones para estas actividades formativas. Y son, en este caso, la actividad formativa 1, búsqueda de información confiable. En esta actividad identificarás elementos básicos para la búsqueda de información confiable. Esta actividad formativa 1 se califica en el momento de enviar todo y terminar. Se genera la calificación y su primer intento. Si ustedes en el primer intento tienen 10, pues no es necesario que utilicen los 3, pero tienen 3 intentos máximo. Pueden, dependiendo de su calificación, si ustedes tienen un 7 y quieren mejorar, pues pueden utilizar su intento 2 y 3. De todas maneras, se queda la calificación más alta. Recuerden, todas las actividades de esta semana cierran el domingo 14 de agosto de 2022 a las 23:59 horas, horario de la Ciudad de México. Igual, actividad formativa 2, procesador de texto. En ella identificarán configuraciones básicas del procesador de texto Word y tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. En el caso del cuestionario preparación para el aprendizaje en línea, el objetivo es conocer el nivel que tienen para cursar estudios de media superior en la modalidad en línea, pues la información que ustedes nos proporcionen a Prepa en línea CEP le permitirá ofrecerles un mejor servicio educativo acorde a sus necesidades. En este caso, cuando ustedes contesten el cuestionario, tengan en cuenta que podrán responderlo durante las 4 semanas del módulo y estará disponible las 24 horas del día. Yo les sugiero que lo hagan ya en esta semana 1 para que no lo dejen como algo que se les va a ir postergando. Además, solo tienen un intento, se tardan aproximadamente 15 a 20 minutos. Si se quieren tardar, no hay problema, se pueden tardar más, pero les pido por favor que sean honestos con sus respuestas y que nos hagan favor de realizarlo, pues las respuestas que nos proporcionen serán tratadas de manera confidencial
y es importante que lo contesten completamente este instrumento y que lo hagan con honestidad, ya que nos van a ayudar a Prepa en línea SEP a facilitar su trayectoria académica y mejorar su aprendizaje. Reitero, lo pueden hacer desde todos los días de este módulo. De preferencia les pido que lo resuelvan en esta primera semana para que ya no lo tengan pendiente. Por su parte, el ejercicio de práctica uso del teclado, en este caso es únicamente para evaluar su velocidad, que es la que tienen para escribir, y nota, este ejercicio es de práctica y no es necesario que lo suban en este documento o evidencia en plataforma. Por su parte, les decía, la actividad socioemocional es un PDF interactivo que hay que descargar y resolver, pues no deberán entregar este documento, pero les va a servir para el desarrollo y ver el video de la sesión videograbada en el que se dirige la reflexión sobre el tema. Pues reitero, este PDF descargable interactivo que ustedes realizan como el video les va a ayudar a responder el cuestionario socioemocional, el cual sí tiene un porcentaje dentro de la ponderación de 5% en la materia. Reitero, estos cuestionarios socioemocionales se hacen en esta semana número 1 y se hará otro en la semana número 3. En este caso, este cuestionario socioemocional de la semana número 1 nos permitirá reforzar sus conocimientos acerca de la lección de habilidades socioemocionales de esta semana 1, donde reitero, tienen 3 intentos permitidos. Enviar todo y terminar va a permitir generar un intento. Y pues recuerden, tienen 3 intentos permitidos y queda la calificación más alta. Y pues si no hay ninguna duda o comentario, pues eso sería todo de mi parte. Recuerden que estoy a sus órdenes en el foro Aprendiendo, en la mensajería dentro de la plataforma. Y pues nuevamente bienvenidos compañeros, estudiantes de Prepa en línea SEP. Y pues estoy a sus órdenes. Soy la maestra Anaibe Reyes García, su asesora virtual, y pues les deseo que tengan un excelente inicio de módulo y pues estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Yo me despido y nos vemos el viernes. Recuerden que nuestros directamente espacios abiertos son miércoles y viernes a las 16 horas. Cuídense mucho, hasta pronto, bye.